¿Qué tal? ¿Cómo están? El placer de compartir con todos ustedes otra edición, otra entrega de Puntos de Vista. Llegamos al miércoles, la tercera edición de lo que va de esta semana. Hoy vamos a abordar con la titular de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, la comisario Elena Andrada. Vamos a abordar el tema que tiene que ver sobre la Policía Nacional y sus actividades con respecto al Centro Seguro. Es lo que se busca, operativo Centro Seguro. ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Diego. Un gusto en realidad compartir el piso acá con ustedes, con todo el equipo de trabajo y evidentemente con la audiencia. Gracias por venir a acompañarnos esta noche. Centro Seguro, están también tras la nueva creación de la dependencia de la policía, de acuerdo a lo que estoy leyendo, División de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas. Es así mismo. Para dar un poquito de orden a nuestro relato, estamos prácticamente a una semana de cumplir 8 días de lo que fue a una semana de cumplir un mes del lanzamiento del operativo Centro Seguro. Y a esta fecha estamos teniendo resultados bastante auspiciosos, lo revelan así las estadísticas y los números, situación que nos impulsa justamente a seguir trabajando con mayor ímpetu, con mayor energía, porque nos sentimos fortalecidos al ver el resultado del trabajo. Para que tengas una idea nada más, al día de la fecha tenemos un total de 4.811 personas verificadas, 30 personas detenidas, vale decir que estas ya contaban con orden de captura, 113 personas aprehendidas, 2.200 vehículos automóviles verificados, de los cuales 7 fueron incautados, un total de 3.854 motocicletas verificadas y de estas 3.000 y piquito, 907 ya incautadas. Vale decir que se está ejerciendo un control bastante férreo, minucioso sobre todo, en lo que respecta a microcentros y zonas aledañas. Para este operativo están involucrados personal de 3 comisarías, que son la primera, la tercera y la quinta, con el auxilio del grupo Lince y el grupo Aldo, que son grupos motorizados. Con relación a personas verificadas, ¿qué tipo de verificación? ¿Son personas que son transeúntes de a pie o esto implica también el control vehicular? No, estas personas verificadas son generalmente algunos cuidacoches, otras personas que según criterio de los patrulleros están con alguna actitud medio rara. Entonces se procede a la verificación y a la solicitud de la cédula de identidad, preguntarle un poquito qué están haciendo por ahí, a qué obedece su presencia por la zona. Entonces es como que estar manifestándoles que la policía está ejerciendo un control en la zona y si tenían otras intenciones, disuadirlos de esa intención. Este operativo significó, comisario, mayor presencia policial también en cuanto a número de efectivos. No, quizás se dio un nuevo ordenamiento, una nueva estrategia utilizada, que es dirigida personalmente por el señor director de Policía de Asunción, quien encabeza este operativo y es quien está reportando los resultados al día. Entonces, a veces dice que el ojo del amo engorda el ganado. Y cuando personalmente nos encargamos de controlar, parece que también tendemos a funcionar mejor. Cuando el propio titular está trabajando con ellos en la calle y está demostrando ese espíritu de trabajo, ese espíritu de sacrificio, porque sobre todo estos controles se realizan en horario de la noche madrugada, entonces es como que nos sentimos respaldados y como que la tarea se hace un poco más fácil. Claro. Con relación a las personas aprehendidas, son personas con antecedentes que han cometido algún asalto, algún delito y en flagrancia se produce su detención o como... No, la detención, hay una pequeña diferencia entre lo que es detención y aprehensión. La detención se produce cuando ya hay una orden de captura en contra de Diego Agüero. Entonces yo verifico la cédula de Diego y en el sistema me salta que Diego Agüero tiene orden de captura por X hecho punible. Entonces eso se procede a la detención, se comunica inmediatamente al Ministerio Público y continúa el proceso debido. El caso de las personas aprehendidas, vamos a suponer que Diego Agüero está en la calle, no tiene cédula de identidad, no es de la zona, no está en su vecindario, entonces
se le traslada hasta la comisaría justamente para una mejor verificación. Si es una persona de bien, por lo general llama a su casa y le acercan sus documentos personales. Cuando no es así, se verifica y no cuenta con documentos de identidad, se verifica por el sistema informático y si no tiene nada, recupera nuevamente su libertad. Claro. Comisario, a ver, con relación a los hechos delictivos en sí, ¿hubo una reducción para que de esa manera también se materialice eso que mencionabas, ¿no? Que hay un impacto positivo de la tarea que se está desarrollando? Tal es el caso. Tenemos muy buena receptividad de la ciudadanía en general y sobre todo de los comerciantes y locales de centros nocturnos de la zona, porque hay que mencionar que hubo una queja, sobre todo por un auge de los hechos de rotura de ventanillas de vehículos, se sustraía lo que había dentro y con este control prácticamente eso mermó, bajó a cero. Entonces eso es lo que nos alienta. Esos hechos de inseguridad que vienen aparejados con violencia, es decir, el asalto que se realiza en moto, en Asunción Central y en otros puntos, ¿cómo van las cifras con respecto a este tipo de delitos? Voy a mentir si digo que se reducen. Hay que tener en cuenta que la problemática es grande, no solamente es un problema de inseguridad, como bien lo mencionaste, sino vamos allá a una especie de estructura un poco más compleja, en el sentido de que hay muchas situaciones que convergen para que una persona tenga que delinquir o no, llámese el mundo de las drogas, la falta de empleo, algunos por una necesidad acuciante. Entonces, se buscan estrategias para poner freno. Estamos abocados a esa tarea, queremos implementar este tipo de operativos Centro Seguro en todos los demás departamentos. Estamos recibiendo apoyo de las entidades binacionales, sobre todo en motocicletas y patrulleras, justamente para tratar de dar esa cobertura y de cumplir con las exigencias de la sociedad. Claro. Entonces, de acuerdo a esos datos que mencionás, comisario, en Asunción se redujo por completo el caso de los tortoleros. De los tortoleros. Que las tortoleadas, que es romper el vidrio, obtener algún objeto valioso que está dentro del vehículo y darse la fuga posteriormente. Es así. Creo yo que con relación a la inseguridad, toda Sudamérica está sumergida en esa inseguridad violenta. Porque también en Europa existen hechos de inseguridad con algunas características diferentes. Por ejemplo, el robo en descuido. Entonces la sensación es diferente, no existe el robo o el asalto violento. Ahí creo que radica una de las diferencias de los hechos punibles que se generan en Europa y en Sudamérica. En Sudamérica se usa mucha violencia, en Argentina, en Brasil, el ataque a la víctima y lamentablemente en ocasiones derivan la muerte de la víctima, comisario. Es lastimoso, pero forma parte quizás, por llamarlo de una manera típica, del folclore mismo, de las costumbres de cada región, ¿verdad? Nosotros utilizamos mucho la violencia hasta en el lenguaje. Y esta gente, digo yo, ¿verdad? Muchos de ellos están bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente que toman ellos valor a través de esta sustancia y es por eso que a veces hasta se demuestran más agresivos que lo normal. Están los que roban y te estiran algo y corren, pero están los agresivos que, digámosle, sin que uno ponga resistencia, igual provocan un daño en su víctima. Te efectúan algún disparo, lo que ocurrió en la zona de Garibaldi, con esta señorita que salía con unos amigos de un local nocturno hace unos años atrás. Comisario, ahora, con respecto a una cuestión también que me parece importante analizar o lanzar al debate, tiene que ver con lo ocurrido días atrás en el partido entre Olimpia y el Sportivo Luqueño, que nuevamente se da la violencia en el escenario deportivo y luego se traslada a las calles. Es difícil contener. Y bueno, la gente lo que pide es erradicar las barras, porque son las barras lo que generalmente traen ese dolor de cabeza, y las familias, los verdaderos fanáticos del fútbol, han dejado ir a las canchas, comisario. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Qué está haciendo la policía para tratar de reducir por lo menos los índices de violencia cada vez que se juega un encuentro deportivo? Y sí, es muy cierto lo que mencionás. El fútbol debería ser una fiesta de la familia. Pese a ello, hay gente que todavía apuesta a ir a ver un buen encuentro. Y entonces, en este tren de cosas, lo que la policía está
procurando, digámosle, a través del Departamento de Eventos Deportivos, es conversar con los dirigentes a ver si podemos dejar de estar regalando estas entradas, financiando el transporte de estas personas, quienes antes que hinchas son agresores en potencia, porque ellos no van a disfrutar del encuentro, sino van a incidentar. Es como que hay una pequeña pugna interna de quién tiene el mejor equipo, la mejor bandera y la mejor batucada. Entonces hay otra vez una suerte de pelea interna entre barras, y eso lastimosamente después desemboca en que las demás personas, quienes quieren ir a disfrutar, tengan que pagar los platos rotos. De hecho, que se implementa un operativo, acompañamos el desplazamiento de estas personas desde el club hasta la cancha, y una vez finalizado el encuentro, nuevamente el operativo retorno. Lo que pasa es que a veces el número de estas personas excede la capacidad de control nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos destinar 300 personal para el acompañamiento de unos desubicados y, digámosle, debilitar la seguridad en otros sectores. Claro. Yo no puedo desproteger este sector para dar protección a unos desubicados. O sea, hay que poner mano dura. Hay prohibiciones ya de personas que tienen, digámosle, prohibido ingresar a las canchas, y pese a eso vuelven a reincidir. Tenemos 3 personas que quebrantaron medidas sustitutivas en este encuentro que usted mencionó recientemente. Entonces estamos trabajando en eso, estamos gerenciando, estamos ideando estrategias, porque queremos en realidad que nuevamente en familia volvamos a retornar a las canchas. Claro, claro, realmente es una cuestión que hay que encontrar una solución. Muchas veces he escuchado críticas respecto a ese acompañamiento. Si no existiese ese acompañamiento, ¿la realidad iba a ser peor, comisario? En el sentido de que más escándalos, más enfrentamientos. Sí, yo creo que sí, porque sabe que ellos van y el bus va parando cada X cantidad de cuadras. Entonces, el patrullero lo que hace es obligarle al chofer a que no detenga la marcha. Pese a eso, en algún semáforo, cuando no tenemos el acompañamiento de grupo motorizado que va abriendo directamente paso, quedan en los semáforos y esta gente baja. Y en ese momento en que baja, que hacen los destrozos. Segundos. Inclusive nuestra patrullera fue víctima del destrozo de esta gente que le arrancaron la baliza que tiene encima del techo, rotura de vidrios del lado del acompañante. Entonces, es un descontrol. Entonces, más lastimoso podría haber sido si es que no tenían este acompañamiento policial. Claro, totalmente. A ver, gente, habilitamos nuestro WhatsApp, el 0972-655-000, para que la gente también pueda dejarnos su opinión respecto a los diversos temas que hoy vamos a abordar con la comisario que nos acompaña, titular del Departamento de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, y también vamos a abordar algunos temas en específico. Comisario, el tema de la nueva unidad policial, si podés comentarnos, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el objetivo y el espíritu que tiene esta nueva división? Bien, ante un aumento bastante importante de denuncias de personas desaparecidas en X circunstancias, y preocupado y motivado al mismo tiempo por esta situación, el señor comandante de la Policía Nacional dispuso, resolución de por medio, crear una división especializada para atender específicamente estos casos. Vale decir, una denuncia es recepcionada en una comisaría jurisdiccional X de cualquier punto del país. Esa denuncia va a ser providenciada inmediatamente a la base de operaciones que va a tener su sede en la Dirección de Asunción, y desde ahí se va a dar un seguimiento un poco más pormenorizado, más operativo, más específico, para tratar de dar con el paradero de estas personas denunciadas. Hay un protocolo a seguir. Hay una solicitud que debe ser firmada por las personas que realizan la denuncia, en el cual van a autorizar que las fotografías de estas personas sean alzadas a una página que el Departamento de Informática en este momento está abocado a la tarea de creación de esta página, en donde cualquier ciudadano común, cualquier persona que necesite o que quiera saber en qué situación está un pedido, o cuáles son las personas buscadas, o le pareció haber a una persona cuya fotografía vio en la página, ingresa y va a tener acceso a esas fotografías. Del mismo modo, hay otro protocolo que se debe de firmar cuando estas personas aparezcan. Claro. ¿Sabe por qué?
Porque a veces nosotros denunciamos la desaparición y ya cuando una semana o 3 días aparece nuevamente mi persona denunciada, yo ya no voy y ya no retiro la denuncia. Dejamos y sin efecto. Sigue latente en el sistema. Sí. Y en alguna ocasión, cuando ya Diego Agüero está viniendo a Asunción y se hace un control y se verifica la cédula, salta que tiene orden de captura y se le aprehende. ¿Por qué? Porque esta persona no retiró su pedido de búsqueda y localización. Por eso es que tenemos una cifra de 294 denuncias de personas desaparecidas a la fecha. Sí. A ver, ¿qué implica la persona desaparecida? Pero a la vuelta de la pausa, comisario, si nos comentás ese detalle importante, ¿de qué se trata? Si personas que son víctimas de su desaparición o personas que se han fugado. Los detalles en instantes, punto de vista. Breve pausa, ya venimos. Estamos avanzando en nuestra entrega de puntos de vista, entrega que corresponde al día miércoles. Comisario, la consulta tiene que ver con las características de las personas desaparecidas. Desaparecida, por ejemplo, cuando una joven de 15, 16 años desaparece de la casa. Se va con el novio o bajo engaños la lleva el novio a una menor de edad, 14 años, por ejemplo. Esos son los casos de desaparición, ¿no? Hay casos y casos, porque tenemos una variedad inmensa. Hay, por ejemplo, uno es el caso que mencionaste, otro caso, Diego Agüero no le pidió permiso a papá y a mamá para irse a una fiesta, a un cumpleaños, y por temor al castigo que pueda recibir a su regreso, decide no regresar, queda en la casa del primo, en la casa del compañero, del amigo. Entonces estos son los casos más leves. Hacemos el seguimiento, recurrimos a los amigos, quién le vio por última vez, dónde estuvo, y termina, digámosle, en un final feliz. Después están las que se fugan de la casa por algún problema que tuvo con la mamá, con el papá, ya no quiere ajustarse al sistema disciplinario familiar, entonces decide aventurarse y dejar la casa, y no dan paraderos conocidos, andan deambulando de aquí para allá. Están otras personas que justamente caen en el submundo de las drogas y forman esas pandillas. Esta gente, los adictos se juntan entre sí y van y duermen en plazas, en los corredores de los templos. Entonces, y para subsistir empiezan a robar, a rapiñar, como nosotros decimos, roban una plantera, un calzado deportivo, una prenda que quedó por el tendedero, se apoderan de eso y canjean o venden para cubrir sus dosis diarias de droga. Son otros casos. Después tenemos los enajenados mentales también, que a veces suelen salir, suelen estar por el barrio y por algún motivo fueron aventurándose a distancias más lejanas y después ya no saben cómo regresar. También tenemos esos casos. O los abuelitos también, que ya por Alzheimer o algún otro tipo de enfermedad van al mercado o van a algún lugar y después ya no saben cómo regresar. Toman algún vehículo o algún ómnibus y van a parar a una ciudad lejana a la suya. Claro. Son ese tipo de situaciones también que se presentan. Está la desaparición también, que bajo engaño se produce para el supuesto trabajo, pero en realidad subyace la intención de prostituir, por ejemplo, a una víctima. ¿Eso ya corre traslado a una unidad más especializada o primeramente opera la división mencionada? Claro, de hecho, y según las circunstancias, es interesante lo que preguntas, porque siempre tenemos que analizar las circunstancias. Si ya hay conocimiento de que vino un señor, Diego Agüero, y le llevó, le ofreció trabajo y se fue con él, damos participación a trata de personas. Ya es más o menos con ese fin que vos decís. Porque más complejo. Más complejo. O cuando un vecino, alguien vio que le alzó en un vehículo, podemos dar participación a la gente de antisecuestro también, ya cuando hay un pedido de dinero de por medio. Pero para una denuncia así normal, entre comillas, vamos a dar participación a esta división, que va a estar siendo monitoreada por el director de Asunción y el director general de Prevención y Seguridad. Claro. También ahora, con la aparición de las redes sociales, como que el engaño se ha vuelto una moneda común. Es decir, un adulto puede engañar a través del Facebook, como ejemplo, a una menor de edad y puede hacerla salir de la casa. Vamos al caso hipotético, comisario, que la saca una menor de 14 años de la vivienda, la lleva, sostiene relaciones sexuales con la pequeña
la policía detiene al hombre, me imagino, y luego ya corre traslado al Ministerio Público. Es así mismo, hay que tener en cuenta que las menores o los menores en general tienen un tratamiento especial porque la ley tiene como una supraprotección para ellos por su condición de menores de edad. Entonces damos participación al Ministerio Público, resguardando evidentemente todo lo que implica la privacidad de la menor o el menor, porque hoy día ya manejamos casos de, de niñas como mujer. de niños, entonces salvaguardando siempre la integridad de ellos. Y evidentemente los castigos son drásticos para este tipo de personas. Hay una campaña emprendida también desde el propio Ministerio del Interior, justamente alertando de esta situación a los padres, sobre todo, ¿verdad? Que tenemos que estar un poquito más interiorizados de en qué andan nuestros hijos, quiénes son sus amigos, qué lugares frecuentan. Lo que pasa es que hay una realidad acuciante, Diego, que en el sentido de que hoy día, no quiero decir que perdimos el interés, sino por la necesidad misma que tenemos, papá y mamá, de salir de la casa para buscar el sustento diario. A veces salimos muy temprano cuando los hijos están durmiendo y regresamos ya después de esta hora de la noche, a veces ya cansados, con problemas en el trabajo, también problemas en la casa, y nos olvidamos a veces de dar esa atención a nuestros hijos, de escucharle un poquito, papá, hoy me pasó esto, mamá, hoy esto. Perdemos mucho ese contacto, ese calor de hogar. La familia dejó de ser el núcleo muchas veces y son quizás uno de los motivos que impulsan a que estos menores busquen el cariño, el sustento sentimental a través de las redes sociales. Claro. Y eso es aprovechado por personas inescrupulosas. Claro, personas que tienen otras intenciones, ¿verdad? Tal cual. Todos esos elementos hay que tener en cuenta. Comisario, también me parece que en el análisis debemos también plantearnos la preparación del policía. Sobre todo el policía que tiene la proximidad con la gente, en el control, por ejemplo, el que se acerca, buenas noches, por favor, señor conductor, me da sus documentos. Es decir, con educación, pero con firmeza. Porque yo siempre me idealizo al policía que cuando tiene que ser duro, tiene que ser duro. No puede retroceder ahí el efectivo policial. Pero también cuando una persona va al mando de su vehículo y tiene que ser sometido a un control, la educación tiene que primar, pero con firmeza, ¿verdad? Porque por algo están investidos de autoridad. Y sí, es el pregón de todos los días. Eso depende mucho del jefe que dirige un operativo. Es nuestro clamor constante, la buena atención a la gente. Tenemos que tener en cuenta que estamos en un proceso de cambio, de reestructuración, hay un nuevo paradigma, hay un compromiso asumido desde la propia comandancia de la Policía Nacional de revertir esa mala impresión que habíamos ganado con la ciudadanía, y esto podemos revertir a través de las buenas acciones, de los buenos procedimientos, del buen trato a la gente, del empoderamiento del policía con su comunidad, con su labor, con su servicio. Y estamos en esa campaña. Hoy día ya desde los centros de formación estamos fortaleciendo la capacitación en relaciones públicas, derechos humanos, justamente tratando de paliar esa situación que bien lo estás diciendo, ¿verdad? Evidentemente, como bien también lo dijiste, hay situaciones en las que hay que ser firmes y si es necesario utilizar la fuerza, y es lo que muchas veces no queremos entender. Sí. No, y sobre todo porque la Constitución y las leyes le dan esa autoridad y esa facultad a la policía. También vamos a leer los mensajes de la gente. Está enviando la gente los mensajes a través del 0972-655-000. Vamos a tratar de evacuar las dudas que tengan la gente respecto a las consultas que quieren realizarnos a través del WhatsApp. Muy bueno el programa. Una pregunta: ¿por qué los policías son guardaespaldas de los administradores de aduana? Ellos pueden cuando hay mucha inseguridad. Saludos. Es una consulta, comisario, el tema de... Bueno, no quiero dar un cargo específico. Hay pedidos que se hacen vía comandancia de la Policía Nacional cuando una persona, por la naturaleza de la función o por lo delicado de una función, necesita del resguardo policial, o cuando es sujeta cuando está, por ejemplo, amenazado de muerte, o hay un proceso importante en el cual hay muchos intereses de por medio y de esta persona, por ejemplo, depende la buena finalización del juicio, solicitan la protección y el resguardo policial. Y evidentemente las altas autoridades del Estado
tienen como prerrogativa la cobertura de seguridad de parte de la Policía Nacional, porque estamos obligados a resguardar juntamente las instituciones y estas altas autoridades. Claro, claro. Se entiende. Sobre todo, comisario, si el objetivo es claro, hay algunos presidentes de instituciones muy delicadas que necesitan ese resguardo, pero cuando el criterio es objetivo. Claro. Porque cuando hay pedidos nomás de políticos, ahí es cuando se ensucia el ambiente y se ensucia también las intenciones y el verdadero espíritu que requiere ciertas instituciones y ciertas personalidades, comisario. Yo te cuento, Diego, que a mí me consta, hoy día estoy, gracias a Dios, trabajando muy de cerca con el comando institucional, y me consta que el señor comandante, cuando tiene que sentar postura, la sienta, no por capricho, sino porque él es también de este criterio. Alguien que de manera injustificada, por el solo hecho de aparentar, quizás esté solicitando un resguardo policial, no es merecedor. Entonces él evade, evidentemente justifica los motivos. Claro. ¿Por qué? Porque a nosotros, no quiero decir que nos falta personal en la calle, pero cuanto mayor cantidad de personal tengamos en la calle, la ciudadanía también se va a sentir protegida. Y otro caso específico, cuando dicen resguardo policial, cualquier persona puede solicitar el resguardo policial temporal. Por ejemplo, Diego Agüero, él es el dueño del SNT, va a pagar sueldo a fin de mes y vaya a retirar una suma importante de dinero de X banco. Entonces solicita el resguardo policial y sin costo alguno la Policía Nacional acompaña ese traslado para que pueda llegar a buen puerto. Se entiende perfectamente. Tienen que combatir la corrupción policial. Es un mensaje de la gente. Perfecto, y estamos en eso. Una de las pocas instituciones que se autodepura constantemente es la policía, entre otras instituciones también, que es plausible eso, comisario. ¿Cuándo te iba a decir? Ya tuvimos en lo que va del año algunos casos en los cuales lastimosamente tenemos personal policial inmerso en ciertas actividades no muy claras. Entonces, inmediatamente el señor comandante dispone la instrucción de sumario y la participación del personal de asuntos internos que funge de fiscal justamente para arrimar todos los elementos probatorios de modo que justicia policial pueda tener las armas para poder dictaminar con firmeza la sanción que corresponda. Claro, perfecto. Buenas noches, comisario. María Elena, mi saludo y mi respeto de Ñemby. Ñemby te necesita, dice. Fuerza, adelante. ¿Estuviste en Ñemby un tiempo? Estuve como comisario? su jefe hace unos años en la ciudad de Ñemby. ¿Te recuerdan bien entonces en la ciudad de Ñemby? Ñemby es una ciudad delicada también, comisario. Ñemby, Luque, sobre todo las compañías, ¿no? Es decir, no me refiero a las compañías, a los asentamientos. Los asentamientos son delicados porque ahí también hay muchos jóvenes sumergidos en ese submundo de las drogas y ahí comienza el espiral de una problemática que parece no acabar. Y sí, lo que pasa es que cuando, por lo menos en mi caso, yo soy una apasionada de mi trabajo. Eventualmente hoy estoy sentada en un escritorio, pero hasta ayer nomás operativo. Estaba en las calles y prácticamente mi corazoncito quedó en la calle, ¿verdad? Pero yo digo que cuando el trabajo se hace con amor, con convicción, la tarea se hace más fácil. Y bueno, testimonio de eso son las buenas acciones que uno hace en el trajinar diario, en todos los procedimientos. El relacionamiento con la gente, el conversar, el saludar, el ponerse a disposición de tu comunidad es muy importante. Pasa por una actitud también personal, ¿me entiende? Entonces, bueno, yo estoy bastante satisfecha con eso y es lo que se procura, no solamente pregonar con las palabras, sino con el ejemplo mismo. Sí, transmitir a los inferiores, sobre todo a los que tienen grados inferiores. A ver, comisario, con respecto al número, porque tocaste un tema importante ahí cuando hablaste del número de efectivos policiales. En cuanto a números, pero en términos globales, tanto administrativo como personal de blanco, policial y la fuerza operativa, ¿cómo estamos en Paraguay? Bueno, nuestra fuerza efectiva ronda alrededor de los 27.000 efectivos, entre personal civil, uniformado, médicos. De estos 27.000, las damas hacen un 4%. Este año, justamente ante la necesidad de mayor efectivos policiales, se aumentó la plaza en cuanto al ingreso, tanto para la Academia de Policía como para el Colegio de Suboficiales. Vale decir que este año vamos a tener en la Academia un total de 180 ingresantes, 120 caballeros y 60 damas. Y en el Colegio de Policía, un total de 585 ingresantes, 455 varones y 130 damas. Vale decir que también se incrementó el porcentaje de damas dentro de las filas,
porque hay una mayor necesidad. Entonces, hay como un compromiso desde la propia Presidencia de la República, vía Ministerio del Interior, Comandancia. Entonces, estamos procurando ajustar también nuestra casa para darle el confort a esta gente, recibirles, formarles y que después vayan a, digámosle, a ejecutar todo lo aprendido durante su proceso de formación. ¿Se animan las mujeres a formar parte de la policía? Es un compromiso grande, comisario. Sí, hoy estuvimos conversando con un locutor de radio de Encarnación y me estaba diciendo, comisario, ¿qué le dice a las damas que quieren presentarse? Y yo le digo que todo es una cuestión de convicción y de espíritu de vocación. Porque si bien es cierto, la Policía Nacional es una institución muy noble, eminentemente de servicio, en donde uno renuncia a muchas cosas. Entonces, tiene que estar convencido de que no hay fiestas, no hay libres, se casa mi mamá, se casa mi hermana, yo a lo mejor estoy de guardia y no estoy, qué sé yo, la colación de mi hijo tampoco puedo estar. Hay muchos renunciamientos, pero también es satisfactorio cuando vos ves que hiciste un buen procedimiento y viene la persona y te dice, gracias comisario, o gracias oficial, gracias a vos mi hijo regresó a casa, o gracias a vos recuperé mis cositas perdidas. Entonces son ese tipo de satisfacciones, porque si piensa enriquecerse tampoco le recomiendo que venga a la policía. Tenemos un sueldo digno, nos alcanza para vivir dignamente, pero no para enriquecernos. Claro, yo creo que todas las profesiones están hoy día de esa manera, es decir, da para vivir bien, pero tampoco para volverse millonario o multimillonario. A ver, excelente programa. ¿Cuáles son los métodos que llevarán a cabo para paliar la corrupción que impera dentro del organismo de la misma? Ya habíamos conversado. Claro. Ante una denuncia, tenemos una página web dentro de la policía y dentro del Ministerio del Interior mismo. Si María Elena Andrada es denunciada por un caso de corrupción, aclaro, el anonimato se mantiene de la persona denunciante. Bueno, María Elena Andrada se la ve, qué sé yo, tiene una estación de servicio en tal parte. Entonces, esa denuncia llega a la Comandancia de la Policía Nacional. El señor comandante dispone que personal de Asuntos Internos vaya a hacer el relevamiento de información. Si hay méritos que impulsan una acusación, eso se eleva a justicia policial y justicia policial se expide en cuanto a la sanción, si corresponde o no. A ver, y en esa conciencia colectiva dentro de la policía, hoy hay más temor que antes para caer en un error o cometer un acto o un hecho de corrupción, comisario. Yo creo que sí, porque las sanciones son drásticas. Hay mucha gente que justamente por estar caminando al margen de la ley fueron excluidos de las filas policiales y hoy día lamentan y están procurando por todos los medios reingresar. Entonces, yo pienso que cada quien valora su puchero, como se dice vulgarmente, y cuida su trabajo. Hoy estos medios masivos de comunicación, estos teléfonos... Todo vuela, reguero de pólvora. Entonces, el hacer un hecho incorrecto es como una bomba de tiempo, porque haces con el temor quizás de que en cualquier momento pueda filtrar y alguien a lo mejor te pudo estar filmando, te pudo estar grabando, y eso te puede costar la carrera. Y ahí sufrís vos y sufre tu familia detrás de vos. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué no muestra la cara de los delincuentes para cuidarnos de los ladrones? No se entiende esta pregunta. ¿Por qué no muestra...? Claro. Perdón. Tiene que ver con la capucha. Es que de un tiempo a esta parte se está haciendo esto, ¿no? Y sí, porque es lo que la ley determina. Mientras que no haya una sentencia firme declarando a Diego Agüero como el autor de un hecho, está prohibido por ley exhibir el rostro, salvo que Diego Agüero diga, sí, yo quiero que muestre mi cara. Claro. Si haya un reconocimiento de la persona. Ya. ¿Pueden hablar sobre el tema de los muchachos de Luque que pasaron a Tacumbú? Ahora dicen que es culpa de los policías. Ellos se encubren todos entre ellos. Hasta ahora no solucionaron los del subcomisario Aristides Peralta. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta vamos a contestar las consultas que estamos recibiendo a través del 0972-655-000. Ya venimos. Muy bien, estamos avanzando en nuestra entrega de puntos de vista en esta edición que corresponde al día miércoles. Estamos compartiendo los mensajes de la gente que vamos recibiendo a través del 0972-655-000.
A ver, ¿pueden hablar sobre el tema de los muchachos de Luque que pasaron a Tacumbú? Ahora dicen que es culpa de los policías, ellos se encubren todos entre ellos. A ver, ¿cómo se hizo el reconocimiento de este trabajo, comisario? A ver, los responsables de tirar piedras, de enfrentarse a la policía, esa detención se produjo ahí en el mismo acto, ¿no? Sí, gente del Departamento de Eventos Deportivos en ese momento pasó a individualizar a estas personas y evidentemente poner a cargo del Ministerio Público. Es el Ministerio Público el que marca las pautas del procedimiento y el que determina qué tipo de actitudes o de sanciones se van a aplicar con relación a esta gente. Nosotros solamente ponemos a conocimiento lo que pasó. Claro, perfecto. Ahora, porque la gente que plantea hoy día que los que realmente se enfrentaban por la policía, los que lanzaron piedras, los que cometieron los destrozos, no eran ellos, sino eran otro grupo. Y ellos son inocentes. Es lo que plantean los familiares, ¿verdad? En una manifestación incluso ellos plantean eso. Lo que pasa es que afortunadamente, gracias a estos medios, estos aparatitos celulares, que todo el mundo tiene, hay muchas filmaciones. Circuitos cerrados. Si bien es cierto que a veces no llegan a socializarse estos circuitos, el Ministerio Público cuenta con material. Tengo entendido que el Ministerio Público, basándose en algo concreto, determina la prisión de estas personas, no al azar, porque la policía le dijo nomás, él fue. No, hay otros elementos que se arriman. Claro, porque hay un video en el que se ve a estos hinchas del Sportivo Luqueño rompiendo piedras de un material de construcciones, de una casa que se dedica a la venta de materiales de construcciones y lanzan esas piedras. Es decir, probablemente ese, entre otros, hayan utilizado para la identificación. Y es posiblemente, o sea, yo no quiero inmiscuirme en lo que es el trabajo del Ministerio Público, pero estoy segura de que ellos tienen que basar esta decisión en algo concreto. Perfecto. Buenas noches, me gustaría que le pregunten al comisario dónde están todos los policías. El servicio de la comisaria dice que hay 27.000 policías. ¿Y dónde están todos? Si no se les ve en la calle, dice. Tenemos más preguntas. Vamos a tomar un grupito de preguntas. Buenas noches. Recorro bastante por Asunción todos los días y siempre veo personal policial custodiando residencias. En el caso de Luque veo policías custodiando dentro de bancos y custodiando joyerías. ¿Es legal esto? Pregunta. Bueno, voy a tratar de ser bastante concreta. Sí. Nosotros tenemos la obligación como institución de seguridad de dar cobertura a zonas comerciales donde generalmente hay gente transitando. Claro. Si eventualmente hay un personal frente a una joyería, posiblemente al lado haya un supermercado, al lado un bar, al lado una tienda, entonces el policía generalmente está en la cuadra. Eventualmente ingresa a uno de los locales, a veces para entrar al sanitario, a veces para pedir un poco de agua o a veces para conversar. Porque esa es nuestra situación. Hay veces que mismo el dueño le dice, vení un poco fulano, te quiero comentar una X situación. Entonces eventualmente el personal ingresa dentro del recinto. Y bancos sobre todo también, nosotros tenemos la obligación de custodiar. Ahí se manejan grandes caudales, hay gente que entra a hacer depósitos, gente que retira dinero. Entonces estamos resguardando esta situación. Se entiende. A ver, comisario Elena, ¿qué opina sobre el estado físico de los policías, ya que muchos sufren de sobrepeso? Se supone que tienen que tener un estado atlético. A ver, empezando luego tengo que hacer un mea culpa también, pero es una cuestión bastante compleja. Lastimosamente nosotros, desde nuestra propia cultura, desde nuestro propio folclore, no comemos sano. El paraguayo de por sí, si no come un borí, un riguazú, tallarín o cosas por el estilo, parece que no come. Sí. Y evidentemente, y para ser sincera, si vamos a comer sano, cuesta dinero. Sí. Una leche descremada, un queso descremado, un jamón, qué sé yo, las frutas mismas, por más de que nosotros seamos productores, cuesta dinero. Sí. Entonces, por un lado es eso. Y también muchas veces el trabajo mismo impide que uno realice muchas actividades físicas porque ya no tenemos tiempo. Un personal que está en la comisaría hoy toma su servicio de guardia a las 7 de la mañana. Si no es titular de la comisaría, llámese jefe o subjefe, al día siguiente a las 7, las 8, las 9 de la mañana está entregando su servicio. 24 horas siempre. Por lo general. Entonces, entrega su servicio, entre preparar su informe, entregar todo a la ayudantía para que se preparen los informes, prácticamente al filo del mediodía se va a retirar.
Entonces va directo a su casa, creo yo, ¿verdad? A descansar, porque al día siguiente a las 7 de la mañana ya tiene que entrar otra vez de guardia. Y dijimos justamente que tenemos que velar también por nuestro relacionamiento familiar. A veces ya te vas cansado, hiciste segundo turno, llegaste a tu casa, almorzaste, te acostás a dormir, te levantás a las 4, entre solucionar también los problemas de la casa. Ya no hay tiempo a veces de realizar actividad física. Es nuestra realidad. No tengo por qué mentir. Entonces a veces, y sobre todo cuando van pasando los años, ya la grasita queda acumulada y cuesta más quemar que cuando uno es joven. Ahora, cuando uno es soltero, a lo mejor cambia la situación. ¿Por qué? Porque, digamos, ya no tiene muchas responsabilidades, va a su casa, almuerza, va a trotar, va al gimnasio, pero conforme a uno también esté casado, vienen los hijos, entonces se hace un poco más difícil. Sí, se entiende el argumento. Ahora, comisario, se pone en el análisis entre los jefes, sus jefes, esa situación de buscar herramientas que conduzcan, porque quizás no sea la intención buscar el cuerpo atlético, pero sí las capacidades como para reaccionar ante una situación eventual de enfrentamiento en el que el efectivo policial tenga que correr, saltar murallas, hacer ciertos movimientos que exigen al cuerpo. Sí, evidentemente siempre fue una preocupación. Prueba de ello es que también nosotros contamos con personal nutricionista dentro del hospital de policía, que justamente en este plan de alimentación a veces realiza visitas, hace reuniones, sobre todo en el ICEPOL, que es donde mayor convergencia de policías tenemos, que están cursando los diferentes cursos, valga la redundancia de términos, se hace un seguimiento. Y cuando uno es alumno generalmente dispone un poquito más de tiempo y se da ese tiempo para uno mismo y realiza actividades físicas, se cuida más también de la alimentación. Pero estando en la comisaría es distinto. Claro, otra realidad. Y esas actividades que dijiste de saltar murallas y perseguir, generalmente está en manos de los oficiales jóvenes. Y ellos, por lo general, hasta una graduación X están en esa capacidad. Ya después también con los años la máquina va resintiendo también y se desgasta, y ya no voy a comparar mi cuerpo de 40 y pico de años con la de una recién egresada de 20 que está todavía con todas las pilas cargadas. Se entiende. Comisario, muchísimas gracias por venir a participar con nosotros en nuestro encuentro de puntos de vista y sobre todo sacarnos todas esas dudas que tenemos muchas veces sobre ciertas cuestiones que tienen que ver con nuestra seguridad y nuestra policía. Para mí también fue un gusto, un placer compartir con ustedes, con la audiencia. Espero que haya sido fructífera y de alguna manera llenado las expectativas y la curiosidad de la gente. Espero que no sea la última vez y estoy siempre a las órdenes. Gracias, comisario. Cerramos nuestra edición de C9N aquí en Puntos de Vista. Perfecto, ya llega el completo resumen de las noticias. Sigan con nosotros en C9N. Muchas gracias.